Quisiera, como otros portavoces, comenzar mi intervención saludando a la ministra y al resto de miembros de la comisión en esta primera sesión del 2014. Son muy diversos los temas a tratar en 10 minutos y, en nuestra opinión, el que debería ser tema estrella, que es el Plan de Empleo Juvenil, queda un tanto mezclado con otras muchas cuestiones importantes, pero quisiera empezar por ese Plan de Empleo Juvenil. La primera reacción ante él debería ser de celebración. Por fin se toma una acción de choque específica sobre uno de los problemas fundamentales, tanto económicos como sociales, en nuestro país y con apoyo de la Unión Europea. Por otro lado, este plan incluye muchos rasgos que Unión, Progreso y Democracia lleva defendiendo desde hace muchos años. Que haya un portal único, que haya intercambio de información entre administraciones, que haya coordinación entre administraciones, que haya evaluación de las políticas públicas. Sin embargo, por desgracia, una vez que se profundiza en los detalles, junto a esta primera reacción positiva, a uno le inundan sensaciones distintas, de sorpresa y de escepticismo. De sorpresa en el sentido de que uno habría esperado que, al llegar nuevos recursos europeos, esos recursos se sumasen a políticas ya en marcha, se reforzasen cosas que ya se estaban haciendo. Y, sin embargo, en el Plan de Empleo Juvenil da la sensación de que se parte casi de cero. Se crean procedimientos ex novo, se va a pedir ahora a los jóvenes que nos digan detalles sobre su perfil. Y la pregunta es, ¿y esto no se ha hecho hasta ahora, después de 6 años de crisis? En vez de dar nuevos fondos a cosas que se estaban haciendo, ¿se va a empezar ahora a preguntar a los jóvenes su perfil? ¿Se van a empezar ahora a coordinar las administraciones? ¿Se va a empezar ahora a hacer un portal único? Eso nos da una idea de lo poco que se ha hecho en políticas de desempleo juvenil hasta ahora, después de 6 años de crisis. Esa es la sensación de sorpresa. La sensación de escepticismo tiene que ver por la desproporción entre el problema que se aborda y los medios para abordarlo. En primer lugar, aquí hay un límite de edad de 24 años, se va a considerar joven hasta 24 años, y habría tenido mucho sentido un límite más amplio, como antes se comentaba, hasta 29, 30 años, como ha hecho la propia Administración en planes anteriores, porque tras 6 años de crisis, insisto, muchos jóvenes que trabajaron en la construcción, que han perdido su empleo, que no tienen formación, han salido ya de estos umbrales de edad de 24 años. El límite debería estar en los 29, 30 años. En segundo lugar, 1.800 millones de euros a nosotros como individuos nos parecen cifras ingentes, pero eso se reparte en 2 años, 900 millones al año, y no son tantos recursos como parecen, y sobre todo se concentran en esos 2 años, pero luego ¿qué? Estas perspectivas financieras europeas son hasta el 2020. Da la sensación de falta de sostenibilidad en el esfuerzo, y no creemos que en estos 2 años vaya a desaparecer el problema. Eso sin citar lo que se ha comentado de que la Administración española, las administraciones españolas tengan que adelantar los recursos. En este caso la crítica es más a cómo la Unión Europea ha abordado la crisis que a la actuación concreta del Gobierno, pero no se puede dejar de señalar la desproporción entre el problema que abordamos y los recursos que se utilizan. Por otro lado, este plan hay que enmarcarlo en las políticas generales del Gobierno, y hay políticas que perjudican a los jóvenes o que perjudican su inserción, falta de medios en los servicios públicos de empleo, o lo que está sucediendo con el sistema educativo. Por eso celebramos el plan, pero nos tememos que el impacto real que va a tener sobre un problema de tal magnitud va a ser, por desgracia, limitado. Una segunda parte de la intervención querría dedicarla a analizar la situación del mercado de trabajo, antes de pasar a analizar las nuevas medidas que el Gobierno ha aplicado a finales de diciembre. Sobre todo porque últimamente los datos del mercado de trabajo se utilizan para legitimar cualquier cosa. Entonces, antes de pasar a esas medidas que se quieren legitimar, vamos a hablar de los propios datos. A nosotros nos alegra, y se lo decía el otro día a su colega, el ministro de Economía, sinceramente, encontrar datos de estabilización en la economía, que son ciertos. El PIB ha dejado de caer, el empleo está dejando de caer. Nos alegra la estabilización de la economía. Pero eso no impide señalar que se puede alegrar uno de la estabilización de la economía y discrepar totalmente del relato político que ustedes construyen en torno a este hecho.
porque, en nuestra opinión, los problemas que han tenido con la economía, que ha tenido la economía, han tenido mucho que ver con las políticas que ustedes han aplicado, y que el que ahora se esté saliendo de la crisis tiene que ver con cosas que ustedes no controlan en gran medida. Por ejemplo, que la Unión Europea haya permitido aplazar el objetivo de déficit un par de años. Por ejemplo, las políticas del Banco Central Europeo y los cambios de expectativas que han generado. Por ejemplo, la propia duración de la crisis y la propia destrucción de empleo que ha habido, que hace que lo que queda vaya siendo más competitivo. Y creemos que la prueba más concluyente de que este relato alternativo es más realista es que se está estabilizando la situación económica y las primas de riesgo en el conjunto de la periferia europea, y no creemos que las políticas del Gobierno español sean tan beneficiosas como para mejorar la situación de Irlanda, Portugal u otros países. Por otro lado, nosotros reconocemos los hechos positivos, pero no queremos olvidar los negativos, porque impide un balance ecuánime. Usted se ha centrado en una serie de hechos y ha olvidado otros. En el 2013 ya se puede hacer un balance, ha seguido habiendo destrucción de empleo, menos, pero se han perdido 85.000 empleos. Por tanto, celebrar que haya disminuido el paro es un tanto, en fin, no sé qué palabra utilizar, es un tanto atrevido, porque toda la destrucción de paro se tiene que haber debido a disminución de la población activa. Es decir, no son personas que abandonen el paro hacia un empleo, porque se ha seguido destruyendo empleo en el 2013. Han abandonado el paro porque se han ido a otro país o han dejado de buscar empleo desanimados. Celebrar eso nos parece un tanto sorprendente. Luego usted nos habla de empleo estable, pero es que los datos indican lo contrario. El 93% de los nuevos empleos son temporales. Del 7% indefinido, casi la mitad son a tiempo parcial. ¿Cómo hablar de estabilidad en esta situación? La tasa de cobertura sigue disminuyendo. Hay casi 3 millones de parados sin cobertura. Lo que usted llama moderación salarial es más bien una reducción de salarios, sobre todo entre los salarios bajos y medios. Las celebraciones son un tanto prematuras, en nuestra opinión. Hay muchos hechos negativos que se quieren ignorar. Entrando en las medidas, algunas tienen que ver con una enésima vuelta a la reforma laboral en el sentido de precarizar el empleo. Son medidas que se han tomado en Navidades que, si muchos ciudadanos hubiesen conocido, les habría provocado que se les atragantase el turrón, porque son una nueva vuelta de tuerca hacia más precariedad. Se van a fomentar los contratos temporales a tiempo parcial. Más precario que eso, temporal a tiempo parcial. Dentro del empleo a tiempo parcial va a haber más horas complementarias, hasta el 60% de la jornada. Se va a poder distribuir de forma más irregular. El preaviso va a ser más corto. Que en esta situación usted hable de compatibilizar esto con la vida familiar, resulta irónico. Desde luego, este no es el modelo holandés. Si no sé cuál va a ser mi jornada, me van a preavisar con 3 días, va a haber horas complementarias por una cuantía enorme. En fin, no es el modelo holandés precisamente. Por tanto, una nueva vuelta de tuerca hacia más precariedad. Otro conjunto de medidas que me veo también obligado a comentar muy brevemente. A ver, nosotros queremos reducir el número de modalidades de contratación. Es una de las ventajas del contrato único, pero ustedes no han reducido el número de modalidades. Sigue habiendo 42 legalmente. Lo que han reducido es el número de formularios. En fin, es una reducción virtual, pero nosotros querríamos una reducción real, no solo propagandística. Lo mismo con las bonificaciones. Van a recopilarlas en el mismo texto legal. Pero eso no significa que dejen de existir toda la maraña de bonificaciones que hoy existen. Las cotizaciones de los vales por comida. Nosotros compartimos el espíritu de que las bases de cotización se acerquen a los ingresos reales. Fue una enmienda que presentamos en el debate sobre pensiones. Lo que no compartimos de esta medida es, primero, el carácter súbito de su aplicación. Nosotros lo planteamos como un proceso gradual, progresivamente habría que hacer esto. Hacer esto en mitad de la crisis, con las dificultades que atraviesan empresarios y trabajadores, creemos que puede dificultar la recuperación y tener efectos contraproducentes de cambio de hábitos en trabajadores y empresas y problemas para la hostelería. También criticamos el procedimiento. Una vez más nos ha consultado a los agentes sociales, a las organizaciones empresariales y mucho menos al resto de partidos políticos. Hay una medida que no se ha comentado, tal vez porque esté en anteproyecto, pero no quiero dejar de citarla, que es los cambios que ha habido respecto a las mutuas de trabajo. Van a tener un mayor papel en las bajas médicas, pueden proponer el alta y si la sanidad pública no contesta en 5 días, se concederá ese alta. ¿No piensa usted que pueda haber trabajadores que estén enfermos de verdad o todo el que está
enfermo considera que es un absentista injustificado. Por último, las medidas que tienen que ver con la congelación del salario mínimo interprofesional y el IPREM. Son ya 4 años en el IPREM de congelación. El salario mínimo en España son 21 euros al día. En su modelo, Alemania, se acaba de aprobar un salario mínimo de 8,5 euros a la hora en el nuevo pacto de gobierno entre socialdemócratas y cristianodemócratas. ¿Por qué no toman a Alemania como modelo en esta cuestión? El salario mínimo allí es 2,5 veces el español. Una vez más, se hace recaer el coste de la crisis sobre los más débiles. Abusando de la generosidad del presidente, solo 2 comentarios finales. En nuestra opinión, existen alternativas a las políticas del Gobierno, por eso seguiremos defendiendo el contrato único indefinido, pronto en forma de proposición de ley, y sabíamos que el Partido Popular es un partido de carácter conservador, pero en el tema laboral nos preguntamos cómo de conservador, porque parece que está dando marcha atrás al reloj de la historia a algún lugar del siglo XIX anterior a Cánovas. No me atrevo a precisar a qué década.